Qué hermoso tiempo que estamos compartiendo esta mañana. Qué lindo ser iglesia. Ya nos acostumbramos a esto de ser iglesia viendo un televisor, viendo una pantalla y adorando, ministrando al Señor. Y ahora te invito a que podamos compartir juntos este tiempo en el cual quiero volcar mi corazón. Como pastor de esta hermosa congregación, quiero volcar mi corazón para edificar nuestras vidas. Y hoy quiero tratar de un tema que me parece sumamente importante, que está muy tratado a lo largo de todas las Escrituras y que es una característica fundamental para ser una persona de Dios, para ser una persona que crece, para ser una persona sabia, para ser una persona que cada día se va asemejando más a Jesús. Y esto tiene que ver con ser enseñables, con ser personas dispuestas a aprender, que continuamente están abiertas a la enseñanza. En el Proverbios habla mucho de esto y habla de la necedad o de la insensatez como una característica de las personas que no están dispuestas a aprender. Dice ahí en Proverbios 1:7, dice: los insensatos desprecian la enseñanza. Desprecian la enseñanza. Y es muy triste encontrarse con personas que creen saberlo todo. Con personas que siempre están enseñando, siempre están en esa postura de enseñarte y nunca las ves con una actitud de aprender. Es triste porque dificulta un poco la transparencia, la sinceridad de la relación. Son personas que están esperando el momento para dar un discurso sobre todo y que siempre tienen una opinión sobre algo. Y cuando vos le respondés te das cuenta que no te están escuchando porque están centrados en su propio discurso y nunca se replantean tu propia mirada. Así que nos tenemos que estar replanteando constantemente si somos personas enseñables. Tiene que ver con nuestra humildad, tiene que ver con nuestra capacidad de relacionarnos, con la capacidad de escuchar al otro, de darle lugar al otro a que intervenga en mi vida. A mí me encantan las personas que saben preguntar. Yo creo que siempre he dicho que en los grupos caseros y en toda relación, las personas que saben preguntar enriquecen mucho la calidad de relación que vamos desarrollando. Es muy bueno saber preguntar, es muy bueno. La pregunta abre un interrogante, abre mi corazón a que el otro intervenga en mi vida. Así que te quiero animar hoy a que seas una persona enseñable, a que abras tu corazón para que otros te puedan enseñar. Y quizás la primera pregunta, hablando de preguntas, la primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué tengo que estar siempre aprendiendo? ¿Por qué es que tengo que estar siempre aprendiendo? Y no es posible otra forma, porque la distancia entre lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros, la distancia de aquello que Dios ha diseñado para nosotros, y lo que estamos viviendo es muy alta. Dios se ha propuesto grandes cosas con nuestras vidas. Así que nadie puede estar satisfecho con lo que está viviendo, con el nivel de crecimiento, porque siempre la altura de lo que somos desafiados es más alto. Siempre nuestro techo es altísimo. Así que no hay opción a que por más que tengas miles de años en el Señor, dejes de aprender. Me da mucha tristeza cuando hablamos de algún tema y dices: uy, este tema ya lo sé, este tema realmente requiere de humildad, requiere de una autocrítica, requiere de una comprensión de nuestra realidad para darnos cuenta de que es mucho todavía lo que tenemos que aprender. El desafío que Dios nos pone es altísimo. Dios quiere que seamos
llenos de su plenitud, que alcancemos la plenitud de Dios. Ya eso es un techo altísimo, ¿no? Efesios 3:19. En Colosenses 4:12 dice que quiere que seamos firmes, perfectos y completos. Así que hay mucho por aprender. Que seamos obviamente semejantes a Cristo, ya eso nos pone una altura altísima. Que hagamos mayores obras que Él, en Juan 14:23. Y que demos abundante fruto para glorificar al Padre. Así que no hay otra forma, siempre tenemos que aprender. ¿Y cómo aprendemos? ¿Cómo Dios nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto para que aprendamos, para que Él nos pueda enseñar? Y lo primero que tenemos que aprender, obviamente, que nos es más fácil, es aprender de Dios. Es todo lo que Dios nos quiere enseñar y lo que Él se propone, porque, por ejemplo, el Salmo 32:8, que es muy interesante, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces, Dios se interesa, dice: sobre ti fijaré mis ojos. Así que vos fíjate, Dios fija su mirada en nosotros, presta atención a nuestra necesidad, está atento a lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar, nos quiere hacer entender, nos quiere mostrar el camino por el que debemos andar. Por eso Jesús dice: aprended de mí. Ese mandamiento, un mandamiento: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, en Mateo 11:29. Y ese es lo que Dios quiere hacer. Dios está interesado en enseñar. Una de las tareas importantísimas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es guiarnos a la verdad, enseñarnos, recordarnos todas las cosas, porque para Dios es sumamente importante que entendamos. Por eso la respuesta nuestra es que tiene que haber un clamor en nuestro corazón. En Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, mi Dios, enséñame. Ese clamor es lo que tenemos que construir en nuestro corazón, esa enseñabilidad. Primero a Dios, después vamos a ver que también tenemos que aprender de los hombres, pero primero tenemos que ser enseñables a Dios. Dios siempre nos quiere enseñar y nos presenta dos caminos para aprender. O yo me dispongo a aprender por mí mismo de lo que Dios me quiere enseñar, o Dios se tiene que encargar de que yo aprenda. Son dos caminos: o aprendo por la buena o aprendo por las malas. O yo me dispongo a ser enseñado, o Dios tiene que tomar la iniciativa para enseñarme aquellas cosas de las cuales yo no me doy cuenta. Ahí tenemos en 1 Corintios 11, del 31 al 32, un pasaje, dos versículos muy tremendos en este sentido. Dice que si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que dice que si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, entonces Dios no nos tiene que disciplinar. Pero si no nos examinamos a nosotros mismos, entonces Dios nos tiene que disciplinar para que no seamos condenados con el mundo. Algunos tienen una idea muy ingenua de Dios, de un Dios todo misericordia, pero acá nos está revelando otra faceta de Dios, un Dios que se interesa tanto en nosotros como sus hijos, que nos disciplina, y son muchos los pasajes que hablan de esto, así que no podemos ignorar estas ambas facetas. Dios al que ama, disciplina. Por eso en Proverbios 3:11 dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No menosprecies la disciplina del Señor. Dios se ha propuesto enseñarnos. Y por un lado decimos, nos quiere enseñar por su propia voluntad, para que aprendamos de Él. Pero también quiere, y Dios ha diseñado
el aprendizaje de nuestras vidas para que aprendamos a través de otros. Como Jesús mismo lo expresó antes de partir, que seamos discipulados para que seamos enseñados a obedecer. Enseñados a obedecer por medio del discipulado, por medio de otras personas que se interesan por nosotros. Dios ha diseñado que el aprendizaje espiritual se pueda hacer a través de otras personas que se disponen a enseñarnos. Cuánto mejor, cuánto más sabio es recibir esta enseñanza, estas palabras difíciles que a veces nos faltan a nosotros poder acceder por nuestra autojustificación a través de personas que nos aman y que están velando espiritualmente por mí. Así que esto es una forma que vos podés medir, es una forma que Dios mide tu disponibilidad a ser enseñado. Es la forma en que Dios mide tu enseñabilidad por tu disposición a aprender de otros. Y las Escrituras nos enseñan muchísimo de esto. Tenemos ejemplos muy poderosos acerca de cómo Dios nos enseña a través de otras personas. Quizás uno de los ejemplos más contundentes es el ejemplo de Pablo, ahí en Hechos 9. Cuando se convierte, él era un hombre muy capaz, un hombre con mucha preparación, y se encuentra con Jesús y el Señor le dice, Pablo le dice a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Un hombre sumamente preparado, con un gran llamado, con un gran encuentro con Dios, con una relación directa con Jesús, es instruido a que vaya a buscar a Damasco a un Ananías para que lo ayude en los primeros pasos de la fe. Así que alguien de Ananías no supimos nunca más nada. Pablo transformó naciones, pero primero necesitó un Ananías, que lo discipulara, que le diera los primeros pasos, y esa es la forma que Dios diseña el cuerpo, cubriéndonos unos con otros, enseñándonos unos a otros. Otro ejemplo re interesante es el de Apolos, ahí en Hechos 18 también, un hombre, un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor, con un espíritu muy fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente todo lo que tenía que ver con el Señor Jesús. Pero lo vieron Priscila y Aquilas, lo tomaron aparte y les pusieron más claramente el camino de Dios. Necesitamos esas personas que nos toman aparte para, independientemente de toda la capacidad que tenga, para exponerme claramente el camino de Dios. Esta es la esencia del discipulado. Muchos han dejado de discipularse porque perdieron ese espíritu enseñable. Perdieron ese hambre por la ministración. Necesitamos tener más hambre por conocer con mayor exactitud los caminos de Dios. Y para eso necesitamos ser enseñables y dejar que otros nos tomen y nos ministren. Busquemos personas sabias. Busquemos personas que nos pueden aportar. Necesitamos discernir espiritualmente y necesitamos buscar personas que tengan discernimiento espiritual y que enseñen sabiduría. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con sus buenas conductas mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Busquemos estas personas sabias y entendidas que nos pueden enseñar
con la humildad que les da la sabiduría. Otro caso sumamente importante son los discípulos de Berea, que Pablo ahí los compara a través de Lucas con los de Tesalónica, y dice, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Y eso que Pablo habla muchísimo, habla recontra bien de los discípulos tesalonicenses, pero dice, los de Berea eran más nobles. Hechos 17:11, porque recibieron la palabra, eran enseñables, recibieron la palabra con solicitud, pero no se quedaron con recibir la palabra, escudriñaron las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y acá Lucas, a través de Pablo, habla de un espíritu noble, un espíritu puro, un espíritu sensible, humilde, y tiene que ver con esto de ser enseñables. Un pasaje muy tremendo que nos habla con mucho desafío respecto de esto es 1 Pedro 5, del 5 al 6. El apóstol acá nos anima, el apóstol Pedro en este caso, nos anima a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios. Pero además nos anima a ser enseñables, a ser humildes, porque Dios da gracia a los humildes. Y esta actitud de humildad, acá el apóstol Pablo la relaciona con el buscar cobertura espiritual de los más crecidos. Entonces, por un lado habla de someternos bajo la poderosa mano de Dios y de ser humildes y de buscar la cobertura de nuestros mayores. Ahí este pasaje dice, jóvenes estén sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Esa actitud de enseñabilidad hace que Dios nos exalte. Dios, y esto es interesante, Dios tiene interés en exaltarnos, en levantarnos, para que justamente podamos ministrar a otros, pero para eso hace falta tener esa humildad, porque Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a aquellos que quieren aprender. Dios da gracia a aquellos que son enseñables. Y por último, necesitamos aprender para poder enseñar a otros. Dios quiere que seamos enseñables para que podamos enseñar. Esta cuarentena ha desarrollado una espiritualidad de espectadores y tiene su lado muy positivo, porque muchos que no se congregaban hoy se congregan, algunos que eran más cíclicos en su congregación hoy son mucho más constantes, pero el desafío que viene después de la pandemia es que no nos podemos conformar con ser receptores, con ser audiencia, con ser oidores. Tenemos que pasar a ser dadores, ministradores. Y creo que es la carga, el desafío que Dios está llamando a la iglesia hoy. Y este es el centro del mensaje que te quiero compartir. Dios te está llamando a que seas enseñable para que puedas enseñar. Que sigas aprendiendo, seguir escuchando mensajes, seguir recibiendo, pero que todo ese caudal te comprometa a que seas un ministrador de los demás. Porque Dios necesita imperiosamente que cada uno de nosotros se transforme no solamente en buenos discípulos, sino en buenos discipuladores. Segunda Timoteo 2, del 1 al 2, dice, hijo mío, fortalécete en la gracia. Mira, interesante. Fortalecerse en la gracia. Lo que oíste de mí, qué relación, ¿no? Fortalecerse en la gracia, y tiene que ver con ministrar esa gracia. Lo que oíste de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Así que son 3 generaciones. Así que vos fíjate, fortalecete en la gracia. Lo que recibiste de mí, mi Padre espiritual, enséñalo a otros
para que puedan enseñar a otros. Son 4 generaciones espirituales. Así que vos fíjate, lo que acá el apóstol considera fortalecerse en la gracia es fortalecerse en la administración para que esa gracia vaya fluyendo contigo. Pero yo quisiera detenerme en este pasaje, encarga a otros. Esta palabra encarga en griego significa colocar, depositar. Tiene que ver con el estar al lado para depositar algo en el otro, ¿no? Para sembrar en el otro, cerca de otro. Y yo lo que quiero que te puedas plantear es, ¿a dónde estás depositando todo lo que tenés? Todo ese conocimiento, toda esa experiencia. ¿En quién estás sembrando? ¿Dónde estás colocando todo aquello que Dios te ha encomendado? La Escritura te dice que tenés que ser un buen administrador de esa gracia. Así que esa gracia no solamente es para vos, es para que las puedas compartir. Por eso, como conclusión, te dejo algunas tareas. Trabajá en tu actitud de enseñabilidad. Cuando te relaciones con otros, no te relaciones desde un lugar de superioridad, sino abrite a ser enseñable por el otro. Busca personas sabias. Busca personas sabias que te puedan dar buenos consejos, personas humildes en su sabiduría, que puedan enseñar con humildad. Y por otro lado, disponete no solo a recibir, sino a dar. Busca la oportunidad para enseñar y enseña continuamente para que la verdad corra y avance. Termino con este pasaje, Colosenses 1:28, que nos habla del ministerio de Pablo. Es una definición del ministerio de Pablo y dice: a quien enseñamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para poder presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Toma esta misión, enseñá, amonestá a todo hombre, para poder presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Que Dios te bendiga mucho y que esta palabra pueda llevarte a transformarte en un buen administrador de la gracia, que puedas ser capaz de recibir gracia para poder ministrar gracia a otros. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por acompañarnos.